Estamos, Presidenta. Muy bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Hay cuenta, señor secretario? Sí, señora Presidenta, ha llegado una comunicación del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos en relación con actividades de capacitación y difusión de la normativa sobre boleta electrónica realizada a Comité de Cooperativas de Agua Potable Rural. También el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha remitido información acerca de la provisión de agua potable para consumo humano entregada por medio de camiones aljibes ante situaciones de emergencia por escasez hídrica e inaccesibilidad, financiados de la Subsecretaría del Interior con recursos de emergencias a nivel nacional durante 2021, antecedentes que ya se enviaron a sus correos electrónicos. Eso es, señora Presidenta. Muy bien, gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra, colega, sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Muy bien. Yo quisiera, previo a escuchar a nuestros invitados, solicitar el acuerdo de la comisión para poder entregar patrocinio a la Mesa del Agua que se ha conformado en el Valle del Elqui, con la comunidad científica de la Universidad de La Serena, de la Católica del Norte, con organizaciones del agua del sector y por cierto la municipalidad y otros actores. No sé si yo voy a participar, por cierto, me han invitado, pero quizás sería bueno que la comisión pudiese dar un patrocinio, que es nada más que poner un timbre, no tiene ninguna otra implicancia. No hay problema, Presidenta, por lo menos por mi parte. Bueno, muchas gracias, colega. Muchas gracias. Bien, Presidenta. Voy a mandar en su minuto a régimen, siguiendo el procedimiento habitual, Presidenta, respecto a esto. Muy bien, gracias, don Jorge. Encantado. Vamos entonces a entregar la palabra a nuestras invitadas, a nuestros invitados, a quienes saludamos cordialmente y agradecemos su participación sobre un tema de la máxima relevancia para esta comisión. Así que voy a dar la palabra, no sé, voy a ser yo la que entregue el orden o tienen ustedes alguna distribución. Les pregunto. Muy buenos días, muchas gracias, Presidenta. Muy bien. Sí, voy a dar unas palabras de introducción y luego voy a dejar a Paul Durillani con la presentación. En primer lugar, agradecerles por el espacio, ¿cierto? Por la instancia de poder estar compartiendo acá en esta nueva sesión, digamos, nuevamente. Indicar solo en un comienzo de la situación hídrica, ¿cierto?, en la que estamos como país. Recientes anuncios han dado cuenta de la criticidad de la sequía este año particularmente, y esta es una situación que nos preocupa muchísimo, ¿cierto? Nos da un sentido de urgencia, de un trabajo, ¿cierto?, mirando hacia el largo plazo, pero también de qué acciones se pueden hacer en el corto o mediano plazo. Esta situación que es muy crítica en la sequía, la baja en los niveles de precipitaciones, los importantes déficits que además están generalizados hasta la zona sur, incluso austral. En la zona de Coyhaique, por ejemplo, estaba viendo los últimos registros, tenemos un 34% de déficit de precipitaciones en zonas que históricamente han tenido más agua. Hoy día la realidad es bastante distinta y esto es algo muy amplio a nivel país. Entonces, esta situación además no es nueva, sabemos que esto venía ocurriendo, estaba proyectado, y lamentablemente nosotros nos encontramos en esta situación con una falta de institucionalidad y una falta de capacidad desde el Estado para poder resolver oportunamente la magnitud del problema al que estamos enfrentando. Entonces, estamos teniendo estos años de sequía, pero el impacto se va a empezar a mirar, a ver, a notar de ahora en adelante, porque hemos estado actuando y hemos continuado nuestra actividad, ¿cierto?, y nuestro desarrollo país, pero utilizando nuestras reservas de agua, ¿ya? Nuestras principales reservas, que son los acuíferos, el agua que se ha podido almacenar. Entonces nosotros estamos hoy día usando más agua que la que podríamos usar según la disponibilidad física, y entonces va a llegar un momento que esto va a ser más grave y el impacto se va a notar cuando esas reservas
comiencen a agotarse. Entonces, lo importante es que nos encontramos en esta situación con la falta de una institucionalidad que pueda mirar esto de manera sistémica, ¿cierto? De manera descentralizada en cada territorio, de manera efectiva, en un trabajo multisectorial, y también poniendo en la mirada no solamente el desarrollo, sino que también los componentes sociales, los componentes ambientales que hoy día forman parte de elementos claves que tenemos que incluir en esta mirada. Entonces, esto requiere una institucionalidad del agua, nosotros que hoy día no tenemos. Nosotros hoy día venimos a generar una propuesta del trabajo que llevamos haciendo en escenario hídrico en esta dirección, de cómo, ¿cierto?, podemos implementar esta institucionalidad, qué tendría que ser, qué es lo óptimo, ¿no? Qué es lo que hemos construido en conjunto con la visión de todos los sectores que han participado. Pero esto no es fácil, y esto es un proceso que hay que tomar, iniciar ese rumbo hacia esa institucionalidad, y es complejo y requiere un esfuerzo mancomunado de todos los sectores. Entonces, eso quería plantear como de introducción, agradecerles por la participación y contarles un poco sobre este proceso. Paul, si tú puedes avanzar un poco. Nosotros desde Escenarios Hídricos, ¿cierto?, hemos estado trabajando desde el año 2017 partimos, 2016, finales del 2016, nuestra primera fase fue más de entendimiento sobre la problemática, reuniendo y sistematizando toda la gran cantidad de información de diagnósticos, pronósticos que existían. Con eso sacamos la radiografía del agua, ¿cierto?, nuestras publicaciones donde hemos ido sistematizando este proceso. Hemos luego profundizado en territorios de norte hasta la zona austral, sacamos proyecciones de escenarios futuros a construir, el escenario tendencial, que es, digamos, qué pasa cuando continuamos en la trayectoria en que estamos, y la verdad es que ahí estamos hoy en esa dirección, vamos en una dirección que es incorrecta respecto de la dirección hacia una seguridad hídrica. Nosotros estamos hoy día yendo por la dirección tendencial que nos lleva a un desenlace donde se profundiza el problema. La siguiente, Paul. Y ahora lo que hemos estado haciendo en esta gobernanza que tenemos, este trabajo multisectorial, ¿cierto? Tenemos espacios a nivel nacional con el comité consultivo, espacios temáticos, metodológicos, donde avanzamos en base a la evidencia, en base a la información, las metodologías robustas, ¿cierto?, para asegurar los análisis, y luego tenemos un trabajo multisectorial en 2 cuencas piloto, donde estamos desarrollando esta propuesta, y también estamos desarrollando propuestas de hojas de rutas con las soluciones óptimas para cada uno de estos territorios, generando, en este caso, una propuesta de institucionalidad para el nivel nacional, ¿ya?, para todo el país, y que se pueda replicar en todo el país. La siguiente, por favor. Acá mostrar que en el comité consultivo que nos da la orientación estratégica están los diferentes sectores del nivel nacional representados, desde el sector público, ONGs y comunidades, sectores productivos, y también desde el mundo académico. La siguiente. Y a niveles de cuenca, nosotros estamos con una gran participación de muchas instituciones, ¿cierto?, desde los niveles locales, y desde aquí es que nosotros hemos estado construyendo las propuestas que vamos y el trabajo que vamos a presentar. Entonces, hay una gran cantidad de participantes. Esto ha sido producto, ¿cierto?, de un trabajo multisectorial. Estamos en el proceso del desarrollo de esta propuesta. Esta propuesta se está revisando actualmente por parte de todos los participantes para sacar ya la propuesta consensuada, digamos, la propuesta conjunta. La siguiente, por favor. Y lo que hemos estado haciendo es trabajar en los territorios, en ver cuáles son las soluciones, trabajar sobre cuál es la visión, los objetivos de una institucionalidad del agua, cuáles son las funciones relevantes que esto tiene que tener. Hemos tenido una muy buena convocatoria, una muy buena asistencia, hay mucha motivación en este tema, y nosotros ahora próximamente vamos a estar lanzando en septiembre la propuesta de institucionalidad, y en diciembre las hojas de ruta con la combinación, ¿cierto?, de las soluciones. La siguiente. Bueno, hasta ahí voy a dejar, y voy a dar paso a Paul para
presentar entonces el trabajo en torno a la propuesta de institucionalidad para la gestión de los recursos hídricos, una propuesta, ¿cierto?, desde escenarios hídricos 2030, desde este trabajo multisectorial que proyectamos desde las cuencas donde se gestiona el agua hacia el nivel nacional, que debiese ser el espacio habilitador del trabajo en cada localidad y en cada territorio. Paul. Gracias, Ulrike, y buenos días, Presidenta, buenos días, senadores. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Este es un tema muy importante, como mencionó Ulrike, que llevamos trabajando ya varios tiempos, y hoy, como comentaba Ulrike, nos encontramos finalizando el proceso de construcción de la propuesta, la cual ha sido compartida a todos los participantes, más de 500 personas en el proceso, más de 200 instituciones que han participado en la construcción, y de manera de respetar el proceso, obviamente aquí vamos a presentar las líneas generales de lo que es la propuesta de institucionalidad. Pero antes de revisar la propuesta, queríamos conversar acerca de unos conceptos que nos han sido claves también para mantener una conversación fluida en el proceso de construcción, y también para definir los alcances que tiene la propuesta de institucionalidad de recursos hídricos. El primer concepto que hablamos es la diferencia entre la gestión del agua y la gestión de los recursos hídricos, los cuales han sido tratados de forma indistinta, pero nos ha resultado muy útil para la discusión la diferencia. Y dado que este fallo conceptual ha llevado a discusiones que incluso han impedido cambios en la institucionalidad en los últimos 30 años. El agua no es lo mismo que los recursos hídricos, y por lo tanto la gestión del agua es distinta de la gestión de los recursos hídricos. Por definición, los recursos hídricos son las fuentes del agua, es decir, los ríos, los lagos, los glaciares, los humedales, el suelo, el mar, etcétera, entre muchos otros que son de beneficio para el ser humano, el ambiente y otros. Y por lo tanto, la gestión de las fuentes es uno de los mejores caminos que nosotros tenemos para seguir y para combatir el cambio climático principalmente, y para encontrar un equilibrio entre la economía, el ambiente y la sociedad. Y esto es importante, y hay varias razones. Aquí, uno de los aspectos del cambio climático, ¿cierto? Y que la temperatura obviamente afecta a los cambios hidrológicos extremos, pero con mayor evidencia en los últimos años hemos entendido que el ciclo hidrológico principalmente es disruptivo por cambios en los usos de suelo, en la degradación de las fuentes, en cambio de afectación de las riberas y cajas de los ríos, tala de bosques, etc. Es decir, si no protegemos las fuentes, estamos provocando a su vez más eventos extremos como sequías e inundaciones, y a su vez, al desprotegernos, el costo de obtener agua incrementa, y esto lo estamos viviendo en todo el país, ¿cierto? Lo que habló Ulrike adelante, la sobreexplotación de los acuíferos, dificulta también la obtención del agua, y eso incrementa los costos de obtención del agua de los servicios sanitarios rurales y de todos nosotros. Y por último, la inversión de protección de las fuentes que puede inferir el Estado es mucho menor el costo del retorno que puede adquirir, y por lo tanto la protección de las fuentes es una inversión mucho más segura y trae mejores beneficios económicos. Esta distinción es muy relevante, incluso en otros países han tenido el mismo problema conceptual, y aquí sacamos el ejemplo de Francia. Francia definió el concepto y dijo la diferencia entre los ciclos pequeños y los ciclos grandes del agua. Los ciclos pequeños, a su mano izquierda, se dan inicio desde la boca toma, de las extracciones del agua, donde aquí inician los derechos, las concesiones o cualquier otra forma de título de dominio, y parten desde la extracción hasta la devolución. Y esta es la gestión del agua para el uso. Por el otro lado, a su mano derecha, está el gran ciclo del agua, y esto significa el ciclo natural, ¿cierto? Como conocemos. Y cuando hablamos de gestión de recursos hídricos, nos referimos a la gestión del ciclo natural del agua, y esta es parte, obviamente, de los ciclos naturales, y estos interactúan entre ellos. Y obviamente una degradación del ciclo natural del agua va a afectar directamente a los ciclos pequeños del agua, y lo que estamos viendo todos los días, ¿cierto? Con los cortes de suministro en agua potable debido a los incrementos de sedimentos, el descuelgue de los APR y de las extracciones de agua subterránea, etcétera, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Otras situaciones. Y en el estudio de las funciones de gestión del agua y los recursos hídricos de los distintos organismos en Chile, vemos que gran parte de la institucionalidad se basa en la gestión del agua extraída de la fuente, dejando de lado esta gestión de los recursos hídricos que hablamos.
y aquí las leyes, instituciones y políticas están fuertemente orientadas al uso del agua y los ciclos antrópicos. Esta imagen la extraje de una presentación que se realizó aquí anteriormente por un experto y retrata un poco la situación de la que estamos hablando. La gestión de los recursos hídricos, por el otro lado, ha sido impulsado por gran parte de los países del mundo y referido por organismos internacionales y reflejado en los objetivos de desarrollo sustentable, y es necesario empezar a utilizar ambos conceptos y por sobre todo crear una institucionalidad que sea capaz de realizar una gestión de los recursos hídricos. Otro concepto, y sin entrar en detalles de definiciones conceptuales, para poder generar cambios que estuviesen sustentados por un análisis técnico, surgió como primer desafío definir qué elementos va a contener nuestro análisis, y como ven aquí, este es el marco, el esquema de los tres elementos de la institucionalidad, es decir, de las políticas, de las instituciones y de los instrumentos de gestión, con un objetivo central que es alcanzar la seguridad hídrica. Estos componentes se interrelacionan. Sin una política clara es difícil también para las instituciones orientar su actuar. Sin instituciones efectivas, usualmente se debilita la capacidad de los instrumentos de gestión para servir de apoyo a la toma de decisiones y reduciendo así la posibilidad de alcanzar metas de una política pública. Y de esta forma los arreglos institucionales deben lograr un equilibrio entre estos tres aspectos. Solo como, por ejemplo, hay que tener ojo también que los cambios normativos, por ejemplo, que se están realizando, pudiesen ser aplicados por la institucionalidad vigente, ¿ya? Y la propuesta que compartiremos en septiembre cuenta con estos tres elementos, pero hoy día nos vamos a enfocar particularmente en las instituciones y organismos. Y a partir de estos elementos se analiza la institucionalidad, y a través del proceso de construcción hemos podido detectar alrededor de 48 desafíos, brechas y problemas de la institucionalidad del agua actual, identificados en más de 50 informes diagnósticos de los últimos 30 años, y los desafíos acá, que están señalados en esta diapositiva, son los desafíos principales que hemos detectado en las cuencas del país y a nivel nacional. En las últimas décadas han salido diversos informes diagnósticos, iniciativas para la modificación del marco institucional del país, y aquí hemos hecho una lectura acabada de cada uno de estos documentos para complementar la propuesta de institucionalidad, ya que ha habido importantes avances en los últimos 30 años con respecto a este tema. Uno de los documentos obviamente más referidos y que ustedes han escuchado ampliamente en esta mesa es el documento del Banco Mundial, el informe del Banco Mundial, y aquí la metodología y los resultados alcanzados fueron muy relevantes y han sido replicados constantemente en la última década. Aquí se identificaron 43 organismos dedicados al agua, cumpliendo 101 funciones, en torno a 11 macrofunciones, y además de este trabajo se hizo una relación entre cada función y los organismos, develando la existencia de instituciones que cumplen funciones de liderazgo, de operación y de apoyo. Y para cada una de estas funciones, a través de criterios expertos, se estableció el nivel de desempeño de cada una de ellas, lo que detalla la situación para ese año. Incluso la opción de la subsecretaría sale de acá, la cual debía ser implementada el año 2016, y esta servía de base para la implementación de una Agencia Nacional del Agua para el año 2019. Lo que hicimos en escenarios hídricos fue actualizar el listado de organismos públicos y privados en torno a la gestión de recursos hídricos, detectando más de 56 organismos públicos con alguna función relacionada a la gestión de recursos hídricos en el país. Y este número sí puede parecer sorprendente, pero hay otros informes en los años 90 que incluso detectaban 100 organismos en la institucionalidad, por lo cual creemos que este es un buen promedio final. A su vez, y siguiendo un poco la metodología del informe Banco Mundial, analizamos su relación con las funciones y agregamos un cruce con instrumentos de gestión también. Y en base a ese análisis hemos podido sacar conclusiones importantes que son distintas al análisis realizado en 2013. Primero, el peor desempeño de ciertas funciones no está ligado tanto a la multiplicidad de los organismos públicos que hacen la gestión de recursos hídricos, sino más bien a la multiplicidad de organismos públicos que tienen funciones estratégicas y de liderazgo. Por ejemplo, aquí las funciones dedicadas a la operación de sistemas de información son compartidas por múltiples organismos, y ha sido un gran dolor de cabeza, cierto, en los últimos años. Lo mismo sucede con formulación de políticas y planes, y la fiscalización, aspectos que, como vemos en el informe, tienen un muy bajo desempeño.
En segundo lugar, la otra conclusión que obtuvimos es que cuando bajamos un poco la escala de análisis para ver el desempeño de las funciones, cuando bajamos a niveles locales y de cuenca, este desempeño incluso empeora. Otras conclusiones que hemos obtenido es que hay una clara falta de una autoridad única a nivel nacional, que ustedes yo creo que ya lo tienen detectado, una desconexión muy fuerte entre los niveles de gestión, esto es de escalas nacionales, regionales y escalas locales, y en tercer lugar, y obviamente aquí un gran problema es la ausencia y coordinación horizontal entre estas distintas escalas. En paralelo a la revisión de la situación actual, hemos revisado experiencias internacionales en países con similares características a las nuestras en cuanto a clima, sistemas de gestión, existencia de mercado de agua, entre otras consideraciones, y solo desde el punto de vista de instituciones y organismos. Recordar que aquí no contaremos alcances sobre las políticas e instrumentos de gestión. Hemos visto 3 tipos de instituciones u organismos que son comunes en todas las legislaciones, ¿cierto? Por un lado, la existencia de órganos rectores del tipo agencias, autoridades de carácter autónomo en cuanto a financiamiento y desmarque también de los ciclos políticos y técnicas en países como Francia, Israel, Países Bajos, Perú, Brasil, entre muchos otros. 2, la existencia de organismos de cuenca en gran parte de los países del mundo, y de hecho aquí le refería de los 36 países de la OCDE, solo 2, Chile y Israel, no tienen organismos de cuenca en sus territorios. Y por último, la existencia de organizaciones de usuarios. En Chile, obviamente, tenemos una importante experiencia en los últimos siglos en este ámbito en cuanto a organizaciones de agua, siendo estos actores extremadamente relevantes para la gestión del agua. No abordaremos tanto el punto de la organización de usuarios hoy día, sino que nos abocaremos a los otros órganos. De acuerdo a la experiencia internacional y sobre todo en Occidente, los órganos rectores se establecen debido principalmente a que la independencia del poder central es el único modo en que se impide un poco de que los gobiernos de turno rompan con esta racionalidad técnica que es necesaria para la gestión de los recursos hídricos. Y por esto se establecen como servicios públicos especializados, independientes y de carácter autónomo en cuanto a su origen y decisión, tecnificadas también y especializadas, dotándolas de una dirección usualmente colegiada y siempre sujetas a control jurisdiccional y con los mecanismos de rendición de cuentas establecidos. Estos actúan a su vez como coordinadores de los múltiples organismos que hay dedicados a la gestión del agua y los recursos hídricos a niveles nacionales. Por el otro lado están los organismos de cuenca, también órganos autónomos y técnicos a estos niveles, lo cual son obviamente el nivel de cuenca, la unidad técnica para la gestión de los recursos hídricos. Y estas tienen por objetivo principal reforzar la capacidad operativa de los entornos institucionales, ¿cierto? De todos los organismos que intervienen en la gestión de los recursos hídricos y por sobre todo para orientar acciones e intervenciones que realizan estos múltiples actores a estos niveles locales, apoyándolos tanto técnica como financieramente hacia objetivos y metas acordadas colectivamente a través de procesos de participación. Aquí ven un mapa del mundo que muestra los países que tienen organismos de cuenca de este tipo, y como ven, gran parte del mundo tiene en sus territorios estos tipos de organismos de cuenca. Y casi toda Latinoamérica existen organismos a esta escala. Y de acuerdo con el análisis de diferentes antecedentes de casos internacionales y basado en diversos autores y esta categorización que se da, hay 5 tipos de organismos de cuenca a nivel mundial. Aquí estamos omitiendo las organizaciones de cuenca transfronteriza, pero que han podido ser detectados e incluso han apoyado también para la actualización de legislaciones recientemente en la última década. En primer lugar están los de asociación, ¿ya? Que este es el caso de Chile, ¿cierto? El sistema que ha provinado en nuestro país, usualmente donde la decisión recae en los propios usuarios de agua y dependen de acuerdos de cooperación para la gestión de cuencas. Hay muy pocos ejemplos de esto en el mundo, no hemos podido evidenciar la existencia de estos como únicos en la institucionalidad de otros países. Además de Chile, Australia, previo a los cambios normativos, tenía un modelo de este tipo. En segundo lugar están los de coordinación. Aquí ahora la presidenta habló de la mesa del agua en La Serena, ¿cierto? Hay mesas del agua en Aconcagua. Estos son organismos de tipo deliberativo, donde las acciones también se realizan desde acuerdo entre las partes. Y el ejemplo de esto en Chile son lo que le estaba mencionando, estas mesas de agua, y hay varios países como México y Perú que estos organismos están legalmente constituidos.
El tipo de organización que más se repite en el mundo son los de carácter autónomo, que si bien están conectadas con el nivel de organización gubernamental y el nivel central, tienen una posición independiente. Y por último encontramos autoridades de cuenca, que son las más antiguas del mundo, como por ejemplo las Confederaciones Hidrográficas de España, que tienen un mandato y decisiones de una autoridad a nivel central. Y en las últimas legislaciones más nuevas, ¿cierto?, en torno a la gestión de los recursos hídricos que se ha dado en el mundo, se han combinado la existencia de organismos autónomos de carácter técnico con organismos de coordinación donde se realiza la participación. Aquí es importante destacar que Chile no es ajeno a este tipo de iniciativas para instalar organismos de cuenca, y hemos contado alrededor de 25 iniciativas en los últimos 30 años. Y en general estas iniciativas no han llegado a puerto debido a, entre otras cosas, la falta de consenso, soporte político, generalidades de las propuestas, indefinición de mecanismos, entre otros aspectos, los cuales nos encontramos abordando en la propuesta, ¿cierto?, de institucionalidad. Y es en base a estos elementos anteriores y en respuesta un poco a los problemas que hemos evidenciado en las cuencas, que elaboramos la propuesta de institucionalidad, y esta fue compartida el día de ayer para todos los participantes del proceso, y esperamos ya como construirla para poder compartirla en el mes de septiembre en esta instancia, o tal vez en otras que sea posible. Lo primero es que entender un poco que la idea de empezar a hablar del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el cual está conformado por todos los organismos públicos que fuimos detectando, ¿cierto?, y que existen en Chile. El Sistema Nacional está operando actualmente, y obviamente está en un proceso de transición desde una gestión más sectorial, basada en el aprovechamiento, hacia una gestión de los recursos hídricos en el marco de una gobernanza multinivel, ¿cierto? Y esa es la transición que nosotros queremos dar. Partiendo desde los niveles locales, como habíamos mencionado, encontramos una diversidad de organismos e instituciones que tienen injerencia en la gestión de los recursos hídricos, como las organizaciones de usuarios, los servicios sanitarios rurales, la academia, sociedad civil, pueblos originarios, la ONG, municipios, entre muchos otros. La cuenca es la unidad territorial donde se desarrollan estas intervenciones sobre los recursos hídricos, y por ende esto requiere una organización que permita coordinar a los diferentes organismos para entregar distintos roles y funciones a los actores y usuarios que están a niveles locales. Y para resolver los problemas de coordinación horizontal que detectamos y mejorar un poco el desempeño de funciones a niveles locales, se plantea la creación de las llamadas agencias de gestión de recursos hídricos por cuenca. Y esto es siguiendo también la experiencia internacional. Son organismos técnicos con ciertos grados de autonomía, pero ligados a una autoridad nacional que ejercen el rol de coordinación de los múltiples organismos a niveles locales. Y en principio, aquí siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, como la CEPAL, sobre la conveniencia de no mezclar roles de regulación o administración de recursos hídricos o fomento del uso del agua con roles de gestión, es que el organismo de cuenca tendrá labores de la gestión de los recursos hídricos, es decir, referida a este en particular como la gestión de las intervenciones sobre las fuentes. Y el principal objetivo, como habíamos mencionado antes, es reforzar la capacidad operativa de todos los organismos y de su entorno institucional que están a niveles locales y a niveles regionales. En este sentido, aquí es importante mencionar, las organizaciones de usuarios, y esto es dentro de la propuesta, deben mantenerse, incluso se debe potenciar y fortalecer su funcionamiento en virtud de esto, pero siempre velando para que éstas se mantengan dentro de los límites definidos por la agencia y las autoridades, ¿cierto?, de manera de hacer cumplir las leyes y impedir la degradación y sobreexplotación de las fuentes naturales, obviamente promoviendo sustentable. Esto es un aspecto importante también. Las agencias de cuenca en partes del mundo, como por ejemplo en Brasil o en Perú, hacen un financiamiento importante para las obras y proyectos que están desarrollando a niveles locales a la organización de usuarios, apoyando en su ejecución, ¿ya? En este mismo nivel se releva la necesidad de establecer órganos también de carácter participativo y deliberativo, que aquí lo hemos llamado Comité de Gestión de Recursos Hídricos por Cuenca, dada la importancia de creación de un espacio de diálogo e interacción. Nosotros vemos la aparición de mesas del agua
en Aconcagua, en La Serena ahora y en otras regiones, y aquí se releva la importancia de crear estos espacios, y la idea de la creación de los comités es instalar un espacio legal, ¿cierto? Un espacio formal de conversación entre los distintos actores para lograr compromisos y acuerdos entre ellos. Aquí, en estos comités se integran todos los órganos que existen a niveles locales, y obviamente aquí la importancia es que en estos espacios haya una correcta separación, o sea, participación de todos los actores, buscando una debida representación de todos ellos. Y aquí la necesidad también surge de diferenciar estructuras deliberativas, y esto es raíz de organismos internacionales, también de ciertas recomendaciones de organismos internacionales, de diferenciar las estructuras deliberativas con aquellas directivas o operativas que, según la experiencia internacional comparada, si es que solamente se crean instancias deliberativas, como el caso que nos sucede acá en Chile, muchas veces estos caen en inoperancia, y acaban siendo reemplazadas por entidades que son más consolidadas, con estructuras más lineales y menos deliberativas. Y los comités se instauran como órganos de naturaleza permanente, integrados por todos estos organismos que yo había les había contado, creados por ley, con el objeto de participar en la planificación, en la coordinación, en la concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. Al final, estos son espacios de diálogo, donde los actores relacionados se juntan para discutir los problemas que tienen, con la intención de llegar a acuerdos, consenso y compromiso, y desarrollando una visión común. Y estos acuerdos y compromisos son realizados por la agencia y apoyados para su ejecución en el mediano plazo, y por lo tanto importa mucho la aplicación de ciertos instrumentos de gestión, como son los planes de recursos hídricos y la protección y conservación de otros ecosistemas. Para resolver también la falta de autoridad única en materia de recursos hídricos a nivel nacional y de cuenca, y la multiplicidad de organismos públicos que ejercen funciones estratégicas, se plantea la creación de una autoridad nacional de recursos hídricos, la cual no es una idea nueva, ustedes ya la han escuchado ampliamente acá, ha sido validada por múltiples sectores, ¿cierto? La creación de una autoridad única a nivel supraministerial para hacer, de carácter bien técnico, la cual adopta también todas las funciones de liderazgo en materia de gestión de recursos hídricos de los múltiples organismos que existen a nivel nacional, permitiendo así mantener las funciones de carácter operativo y de apoyo en todas las otras instituciones que existen y que ostentan competencia en materia de recursos hídricos en el país, ¿cierto? Y esta autoridad es la que articula y coordina por medio de esta nueva institucionalidad una mirada integral de carácter nacional. La Autoridad Nacional de Recursos Hídricos un poco es el ente rector, ¿cierto?, de lo que estábamos conversando antes, la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y es un servicio público especializado, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y vinculado al presidente de la República. Y de esta forma se trata de un organismo supraministerial, como había comentado, abocado a la coordinación de los organismos de carácter público y privado en materia de gestión de recursos hídricos. Y en base a estas funciones también relativas, y esto es un importante punto, ya que la Dirección General de Aguas concentra la mayor cantidad de funciones ligadas al liderazgo y coordinación, se sugiere y se promueve que la Dirección General de Aguas asuma esta posición como Autoridad Nacional de Recursos Hídricos. En particular, y para resolver también la descoordinación institucional pública de largo plazo, también se establece la creación de un Comité Nacional de Recursos Hídricos, que es una instancia también creada por ley para la participación, deliberación y asesoramiento a nivel nacional, integrada también por es un espacio multisectorial, ¿cierto?, integrada por organismos públicos, los organismos de cuenca, usuarios, la sociedad civil, en torno a los recursos hídricos. Y esta se relaciona horizontalmente con la autoridad nacional, sin tener una dependencia jerárquica con ella, y la autoridad nacional provee de información técnica y los antecedentes para debatir, cumpliendo una labor de secretaría técnica del comité. Al visualizar este esquema organizacional de los 4 organismos que se proponen, se estipula que tanto a nivel de cuenca como a nivel nacional
se establezca una estructura similar, ¿cierto? Las agencias y la autoridad nacional actúan como secretarías técnicas del Comité Nacional y de los comités de gestión respectivamente, y siendo estos últimos órganos los órganos de participación y de deliberación. Y las atribuciones de ambos organismos son complementarias, ¿ya? Y esto es importante mencionarlo. Los comités escogen, definen, establecen y aprueban, por ejemplo, las políticas nacionales, mientras la agencia es la que diseña, la que elabora, la que propone, la que administra y apoya y supervisa el cumplimiento de los acuerdos que se han llegado en estas instancias. Aquí hay varios temas que no estamos abarcando en la presentación, de manera de poder seguir con la conversación, pero tenemos considerado en la propuesta como son las políticas públicas y cómo estos organismos crean la política pública, cómo la elaboran y cómo se valida, ¿cierto? Se aprueba y es vinculante para todos los servicios y organizaciones que están integradas en él. Los instrumentos de gestión, ¿cierto? Que nosotros mencionamos acá algunos pocos, la política nacional, los planes nacionales, ¿cierto? Los planes de cuenca, y otros instrumentos en aspectos de información y fiscalización. Hay otros temas que es importante referir, ¿cierto? En esta idea de que tanto hay que entender la institucionalidad como la composición de estos elementos, de todos los elementos que habíamos mencionado, como temas de educación y generación de capacidades, los temas de resolución de conflictos, muy importantes actualmente, la rendición de cuentas, financiamiento, entre otras cuestiones. Aquí la idea también y la visión de escenarios hídricos es apoyar a los tomadores de decisión para escoger las mejores alternativas para alcanzar esta necesaria transición hídrica e integrar principalmente el concepto de seguridad hídrica en las políticas de Estado. Y la idea de institucionalidad es propiciar y mejorar las condiciones habilitantes para que todos los organismos puedan orientarse y coordinarse de una mejor forma para acercarse a una seguridad hídrica a nivel país. Aquí, en la estrategia de implementación también, y la propuesta que vamos a entregar en el mes de septiembre, tiene tres puntos. Nosotros lo que presentamos hoy día es el objetivo final, qué es lo que queremos lograr, pero obviamente la propuesta tiene medidas que se pueden hacer con la legislación vigente, propone medidas que significan cambios menores en la legislación y otras medidas como el cambio institucionales, que involucran la creación de nuevas institucionalidades con cambios administrativos, reglamentarios y legales de mayor profundidad. Los próximos pasos, como habíamos mencionado, en agosto y el día de ayer enviamos la propuesta para recopilar observaciones de parte de todos los integrantes y asistentes en el proceso de construcción y ajuste de la propuesta, para ya en el mes de septiembre hacer la publicación de la propuesta de institucionalidad de recursos hídricos para su conocimiento. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Paul, por esta muy detallada exposición. No sé, Ulrike, está también la señora Claudia Galleguillos, no sé si ahora uso la palabra, don Gabriel Valdés y don Juan José Croco. Muy bienvenidos también. Vamos a continuar entonces, no sé, con las exposiciones. Ulrike, si ustedes tienen más exposición o con esto han concluido. Esta es la exposición y entonces yo, claro, invito al equipo, a Juan José, a Gabriel y Claudia por si quieren complementar algunos mensajes. Tienen la palabra, quien se inscriba. Si no hay comentarios. Sí, ahí estoy levantando la mano, presidenta, no sé si se Don ve. Gabriel Valdés, sí, ahí está, lo veo. Sí. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Después de la efectivamente detallada presentación que hizo Paul, a mí me gustaría destacar 3 elementos en los cuales siempre estuvimos presentes cuando hicimos este trabajo y que no están tal vez tan detallados los otros, pero que sí son claves como para resolver los temas. Uno, que es el tema de la participación. Aquí lo que estamos haciendo es incorporando la participación, pero como un espacio institucional, no como un espacio participativo en donde se informa a la gente, sino que este va a ser un espacio
vinculantes, ¿no? Aquellas materias que van a ser vinculantes también van a estar en el documento que planteaba Paul, ¿no? Pero lo importante es que por incorporar ese elemento, cuando analizamos la problemática, uno se da cuenta que el hecho que exista alguna participación vinculante, la verdad es que se empiezan a debilitar aquellos problemas que se refieren a la falta de coordinación, a la falta de legitimización de las políticas, o lo que llega a las cuencas, la verdad es que tiene el soporte técnico y político para que las cuencas efectivamente lo hagan, y también va a repercutir en la disminución de los conflictos, ¿eh? Porque aquí van a haber espacios donde antes que se genere un conflicto entre las autoridades locales o los usuarios o entre los usuarios, va a haber un espacio en que aquellas materias podrán verse. El segundo aspecto que yo considero relevante es que yo no sé si ustedes se dieron cuenta que la dependencia de esta autoridad no es a través de un ministerio, ¿no?, sino que es una dependencia directa con el presidente de la República. Si bien es cierto, aquí hay algunas materias que hay que todavía elaborar, pero la idea en relación a esto es que el agua, a diferencia de cualquier otro recurso natural, el agua es el impacto que tiene en la sociedad, en las personas, en el desarrollo, de vital importancia. Entonces, la idea es que si no generamos una institución que tenga el liderazgo y el peso suficiente dentro de la institucionalidad del Estado, la verdad es que no le vamos a dar la potencia que necesita para hacer la gestión dentro de la gestión hídrica del país. El agua se relaciona con distintos poderes, que se requiere tener un nivel institucional, un nivel político, un nivel técnico, que tenga la facultad de lidiar con los distintos poderes políticos, económicos o sociales, y evitar de alguna manera, junto con la participación, capturas por distintos organismos que de alguna manera están interesados en el tema del agua. Y finalmente, para terminar, Presidenta, el último punto, que yo diría que es el más relevante de esto, es la cuenca, ¿eh? La concepción que aplicamos en este caso fue el concepto de que es la cuenca la unidad de gestión principal, y como muy bien decía Paul, y la razón es porque es allí donde se dan las intervenciones en los distintos ecosistemas. Las intervenciones se deciden a nivel de cuenca, son los usuarios las que las intervienen, las sobreexplotan o las cuidan, etcétera. De manera que la cuenca es donde se concreta la gestión hídrica. Eso también implica que la cuenca tiene que tener tener una relación directa con la estructura a nivel nacional. Me explico, aquí también tiene que haber una unidad de participación. El análisis que nosotros hicimos fue bottom-up, es decir, primero nos dedicamos a analizar y estudiar la cuenca, y una vez resuelto una institucionalidad o una forma de generar esta institución, pero pensando en resolver los problemas de la cuenca, fue que se empezó a diseñar las relaciones hacia el nivel nacional, ¿eh? Pero partimos fundamentalmente por la cuenca. De allí sale gran parte de la institucionalidad. Eso era, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Gabriel Caldés. Ofrezco la palabra a algún otro integrante del equipo de Fundación Chile que quiera hacer uso de la palabra. Don Juan José Cropo, tiene la palabra. Senadoras, senadores, qué gusto de verlos de nuevo, en otros términos y quizás más libre esta vez. Simplemente para enfatizar, y yo creo que ustedes más que nadie tienen claro el problema. Vengo llegando, ayer estuve en Curicó, la nieve acumulada el año pasado eran 3 metros, hoy día tienen 45 centímetros a la fecha.
la velocidad con que el medio ambiente está cambiando nos urge meterle acelerador a fondo a estos cambios que tenemos que hacer, ¿ya? Y aquí yo les pido la ayuda y el patrocinio finalmente, porque para implementar toda esta propuesta de nueva institucionalidad en el fondo y este diseño que parte desde las cuencas, vamos a necesitar el apoyo de todos y principalmente de ustedes. Porque en definitiva necesitamos activar los distintos actores relevantes de la cuenca para que se alineen en este desarrollo. Hemos visto, les ha tocado sufrir a ustedes más que nadie en las demoras, en el fondo, en los proyectos de ley, en los cambios normativos. Y eso es súper frustrante desde todo punto de vista. Y uno de los puntos más relevantes, yo le diría, senadores, de la propuesta que estamos construyendo es la necesidad de recuperar esta identidad de Cuenca, de recuperar esta alma, en definitiva. Donde son las organizaciones de usuarios y los distintos usuarios del agua, no solo titulares de derecho de aprovechamiento de agua, en el fondo, los que tienen que de alguna manera ponerse en igualdad de condiciones y poder ponerse de acuerdo en el fondo para la mejor gestión de los recursos hídricos y una gestión de largo plazo. Y otro de los puntos en el fondo sumamente relevante es, para una nueva institucionalidad necesitamos algún capitán que se haga cargo de una política hídrica de largo plazo. No nos sirve, en el fondo, que cada 4 años, en el fondo, cambie, se renueve una política hídrica. Necesitamos algo que nos permita... o sea, los ciclos hídricos, en el fondo, son mucho más largos. Entonces necesitamos, en definitiva, una institucionalidad que permita una política hídrica de largo plazo y poder seguir, en el fondo, esa línea. Creo que también, en el fondo, una nueva institucionalidad se debe preocupar de mejorar nuestra cultura y nuestra educación en materia de recursos hídricos y, en definitiva, permitirnos como país dar el salto en materia de innovación. Tenemos como país la oportunidad de ser referentes internacionales en cómo resolver los problemas del agua. Y creo que una nueva institucionalidad debería tener ese desafío por delante, en el fondo, y poder desarrollar en nuestras distintas cuencas, con todo lo diversas que son, el espacio para crear soluciones e ir innovando en distintos aspectos. El mensaje de fondo que quiero dejarles es pedirle la ayuda a senadoras, senadores, en poder llevar a cabo este proyecto. Cuando entreguemos nosotros nuestra propuesta, el trabajo en el territorio recién va a partir con esta propuesta. No quiere decir que no haya nada de antes. Reconoce todo el trabajo que existe y todas las organizaciones y los intentos en distintos lugares que se han hecho. Pero vamos a necesitar su ayuda, senadores, senadoras, en el fondo, para llevarlo a cabo. Muchas gracias, don Juan José Croco. Se ofrezco la palabra a Claudia Galleguillos, que es también integrante de la delegación de nuestros invitados hoy día. Claudia, le doy la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer la instancia y bueno, yo solo recalcar la importancia que ya se ha dicho, tampoco me quiero extender mucho, agradecer la instancia que tenemos ahora y también la oportunidad, ¿cierto? La oportunidad de poder hacer los cambios necesarios. Uno de los riesgos que tenemos como Chile es nuestro desarrollo, o sea, si nosotros iniciamos este proceso de escenarios hídricos fue justamente porque evaluamos que el agua era un tremendo riesgo para sostener nuestro desarrollo futuro. Y ahí está un poco el foco y lo que hemos estudiado hasta el momento nos indica que tenemos que restablecer nuestro ciclo hídrico, preocuparnos de mirar, como decía Paul, el recurso hídrico en el ciclo completo. Y para eso nuestra institucionalidad ya no nos alcanza y es urgente. Tenemos poco tiempo, así es que solo poner esa urgencia y esa nueva mirada de cambio que requiere cambios de paradigma, pero que a largo plazo nos va a beneficiar a todos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, Claudia. Bueno, agradecemos a todos y a todas nuestros invitados. Entrego entonces la palabra a los colegas para que reaccionen ante esta contundente posición que hemos conocido hoy día en una materia tan trascendente como el tema de las cuencas. Comparto plenamente esa visión, creo que es desde ahí donde se debe generar una política pública de gestión de los recursos hídricos. Y creo que la propuesta que ustedes hacen es completísima y avanza a una institucionalidad. Ahora, mi duda, tenemos una propuesta de nueva institucionalidad de parte del gobierno, que es crear la subsecretaría del agua. No sé cómo conversa esta propuesta de ustedes con lo que ya entiendo será un proyecto de ley que ingresará o habrá ingresado al Congreso. Ese es mi primer planteamiento. Entrego la palabra a la colega Isabel Allende y posteriormente a los otros colegas que queden. Senadora Allende, después Alvarado, Claudia Alvarado. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, un gran saludo a todos nuestros invitados. Una vez más, entiendo que estuvieron acá con nosotros, creo que fue en enero, pero agradecerle su presentación, por cierto, muy completa. Habrá que revisarla con más detalle, pero justamente usted tocó un punto que yo quiero compartir. Una pregunta de fondo, a mi juicio, ¿cómo esto es compatible, lo que se está proponiendo aquí, con la propuesta del gobierno? Me gustaría una evaluación, porque ya incluso está siendo tratada en la Comisión de Obras Públicas. Yo entiendo, Presidenta, que después tendría que venir a esta comisión, pero esta nueva institucionalidad que fundamentalmente crea esta subsecretaría, que un poco recoge lo que decía el BID, que tenemos que tener un cierto organismo, en fin, que no podemos tener 100 funciones repartidas a lo largo de X instituciones, 40 y tanto, lo que sea, pero no sé si realmente cómo conversan, porque por lo que yo veo, lo que alcanzo a apreciar, son bastante diferentes. Nosotros nos expusieron la propuesta, aunque está en este momento siendo tratada, como dije, en la Comisión de Obras Públicas, pero en definitiva es una propuesta mucho más centralista, no pone como actor fundamental territorial la cuenca, no parte desde ahí, a diferencia de ustedes, y parece ser más bien como que reordena los propios organismos. En ningún caso crea una autoridad nacional de recursos hídricos, ni siquiera sé si hace esa distinción de una gestión del agua a la gestión de recursos hídricos, pero no hay una autoridad nacional con este nivel de autonomía y relacionado directamente con el presidente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo piensa la Fundación Chile trabajar esta propuesta de institucionalidad que te dice van a presentar en septiembre? Aquí don Juan José Croco nos dice les pedimos ayuda, pero ¿qué significa eso? Se va a traducir en un proyecto de ley que vamos a tratarlo, pero ya nos cruzamos con una propuesta que a mi juicio, por eso necesito la evaluación de ustedes, difiere bastante de la que ha propuesto el gobierno, que como ya dije, así a grosso modo, pareciera ser una propuesta mucho más centralista y más de ordenamiento interno, salvo quizás es interesante el panel de expertos para que revise lo que tendría que hacer la Dirección General de Agua y bueno, eso tal vez sería, valga la pena, no lo sé, sería interesante. Entonces, yo creo que, y la pregunta operativa, entonces claro, nos piden ayuda, pero ¿cómo piensan trabajar la propuesta de ustedes para ser realmente escuchado, para que tenga viabilidad, para que se traduzca en leyes o un proyecto de ley, y para ver nuevamente cómo se compatibiliza con lo que ya está ocurriendo? Yo comparto plenamente que de esto debiera arrancar desde la cuenca. Y cuando se habla de la cuenca, con todos los actores, todos los usuarios, no necesariamente titulares de derecho a aprovechamiento, porque casi siempre cuando se habla de las juntas de vigilancia, en el caso de los ríos seccionados, se habla, en fin, pero son titulares de derecho a aprovechamiento y dejamos afuera a muchos actores que no tienen justamente título de derecho a aprovechamiento del agua. Entonces, y ustedes están planteando, y esto es un tema muy de fondo, ustedes están planteando, y eso es lo que yo estoy entendiendo, con el actual esquema que se está trabajando y que parece que va a persistir, no vamos a lograr realmente a generar una seguridad hídrica, no vamos a lograr tener una buena gestión del agua y de los recursos hídricos. Entonces, es bastante complejo porque, como aquí decía muy bien Claudia y yo, también es un tema de desarrollo de país. O sea, si no logramos dar esa seguridad hídrica, es difícil que nosotros podamos dar un salto a un buen modelo de desarrollo cuando vamos dejando atrás, digamos,
primero a sectores que ni siquiera acceden al consumo humano. Y por supuesto tiene que el agua lograr ser compatible con el consumo humano, con usos productivos, en fin, etcétera, 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 con todo lo que significa la vida, pero fundamentalmente cómo protegemos, dado el escenario de escasez. En resumen, con el cambio climático, el ciclo de sequía que estamos viviendo, prolongadísimo, nos está demostrando que somos extraordinariamente vulnerables. Entonces, dentro de esas condiciones, es como urgente más que nunca tener una acción que de verdad no solo mitigue, sino que permita proyectar cómo vamos a gestionar, francamente, el agua, sabiendo de antemano que es un recurso escaso y que nos obliga a tener entonces una acción mucho más eficiente. Y yo creo que eso es de bastante urgencia y sin embargo no veo bien cómo combatir eso. Entonces me gustaría pedirles más pronunciamiento sobre esto. El actual modelo que propone el gobierno, cómo compatibiliza con el de ustedes, cómo ustedes piensan que debe concretarse o por la vía de la legislación, cuál es la estrategia que tienen ustedes en definitiva para trabajar su propuesta de nueva institucionalidad. Eso sería... Gracias, senadora Allende. Ofrezco la palabra al senador Claudio Alvarado. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer la presentación. Creo que todos los que participamos de la comisión tenemos plena conciencia de la necesidad de tener una nueva institucionalidad respecto al manejo de los recursos hídricos del agua. Y en ese sentido, yo no sé si ustedes participaron de la Mesa del Agua que generó el gobierno en su minuto, donde a través de la participación de diferentes actores salió una propuesta que hoy día, tal cual manifiesta la senadora Allende por su intermedio, presidenta, está ya en discusión a través de la Comisión de Obras Públicas. Entonces, yo creo que es el minuto en que esta mirada que apuntan a un objetivo de una nueva institucionalidad puedan conversar, puedan converger y de alguna u otra forma hacerla presente en la discusión dentro de esa iniciativa, porque todos sabemos, los que llevamos años en el Parlamento, de que la forma que ingresa un proyecto no es el mismo que al final se transforma en ley. Por eso que estos aportes son sumamente interesantes, importantes de tener esa mirada en la discusión de esa iniciativa legislativa. Entonces, por eso yo quería preguntar si participaron en la Mesa del Agua, que dio origen a un proyecto de institucionalidad que está en un proyecto de ley hoy día radicado en la Comisión de Obras Públicas, y si no participaron, de qué manera se pueden integrar a esa discusión o a ese debate en las comisiones respectivas del Senado. Eso, presidenta, gracias. Gracias, senador Alvarado. Senador Castro tiene la palabra. Gracias, presidenta. La gente de la DGA y del Ministerio de Obras Públicas nos han dicho a nosotros que ellos están haciendo un estudio de gestión de cuencas. Y la pregunta es si ese estudio es lo mismo que lo presentaron ustedes o el Ministerio de Obras Públicas les encargó a ustedes el estudio de gestión de cuencas. Esa es una pregunta. Y lo otro, las soluciones. Si ustedes han visto soluciones considerando también el agua desalada como una solución para este estudio de cuencas que estamos hablando del Maule y del Maipo, como lo han presentado ustedes. Eso, presidenta. Gracias, senador Castro. Senador Latorre, o no, para otra vuelta. Sí, senador Latorre. Sí, gracias, presidenta. Bueno, agradecer la presentación, es muy contundente. Los escenarios que se plantean para esta década, para estos años, son bien críticos. Y quería preguntarles si pudieran profundizar un poquito su opinión respecto a la reforma parcial al Código de Agua que vamos a votar, de hecho, hoy día. ¿Cuánto avanza en la línea de lo que ustedes están planteando? ¿Cuáles son las brechas? ¿Cuáles son los desafíos que todavía quedan pendientes? Por ejemplo, en gestión integrada de cuencas, ¿no? Que es un aspecto que queda, en mi opinión, queda corto. Y lo otro, que ya es una discusión tal vez más para el proceso constituyente, que es, y esta es mi opinión, voy a dar mi opinión así
muy resumidamente, pero yo creo que en pleno siglo XXI y en condiciones de emergencia climática y ecológica como la que nos encontramos, constituir propiedad privada del agua es una aberración, ¿no? Esa es mi opinión. Claro, la Constitución del 80 y el Código de Agua del 81, impuesto en dictadura, tenía una visión ideológica, económica, economicista, y no consideraba la variable climática, digamos, no era parte del debate, pero además tenía una visión, en mi opinión, extremadamente economicista del agua. La pregunta es, bueno, ¿cómo el cambio radical que se necesita por la vía democrática en un proceso constituyente, qué insumos ahí, o cuál es la opinión de ustedes o qué esperan, digamos, de ese proceso constituyente que habilite también cambios luego legislativos, administrativos, institucionales, porque con el actual modelo constitucional me parece que, claro, en teoría y en el papel es bonito decir que se sienten en una misma mesa en igualdad de condiciones todos los que tienen relación con una cuenca. Pero si tú tienes un actor que es propietario, como se entiende en Chile la propiedad privada, la verdad es que esa asimetría y desigualdades, o sea, en mi opinión, quedan solo en el papel, digamos, ¿no? Bueno, por ahí. Gracias, presidente. Gracias, senador Latorre. Yo quisiera agregar a mi consulta, cómo operaría esta institucionalidad en un país donde tenemos 101 cuencas, porque el modelo que tenemos, Australia, son 6 cuencas. Entonces no sé si complejiza la operatoria el tener tantas cuencas, y quizá habría que pensar el énfasis en las grandes y agrupar las pequeñas. No sé, operativamente, cómo se desarrollaría esta institucionalidad en un país de tanta complejidad en materia de cuenca. Sí, el senador Allende, y después vamos a dar la palabra a nuestros invitados. No, muy breve, porque quería aclarar. Cuando yo mencioné el panel de expertos no era porque estuviera de acuerdo, más bien al contrario. Yo creo que si la DGA le hemos dado más facultades y tiene un rol muy fundamental, justamente no queremos una entidad revisora, comillas, creo yo, porque cuando se habla de estos paneles de expertos como independientes, no necesariamente es así. Normalmente ocurren ciertos cuoteos y este control no sé si es francamente lo mejor. Eso es como aclararlo, porque, en fin. Y justamente le iba a preguntar eso, relacionado también con estas 101 cuencas y los avances que supuestamente nos ha planteado que está haciendo la DGA en el sentido de avanzar hacia un plan estratégico de las cuencas. Entonces, ¿cómo ustedes compatibilizan esto? Efectivamente era la otra pregunta que yo también quería hacer. Y yo creo que fue bien relevante también lo que planteó el senador Latorre. Precisamente hoy día votamos en particular las indicaciones o el articulado más bien de la reforma al Código de Agua, que nosotros todos hemos planteado como al menos vemos un avance en una definición bien sustantiva del agua, no solo como un bien nacional de uso público, sino que la prioridad es un consumo humano, que es un derecho humano, el consumo, que es un derecho humano y que debe estar garantizado, etcétera, etcétera. No solo entonces el consumo, el saneamiento, en fin, creo que no significa un cambio del modelo sustantivo, pero sí hace avances importantes. Bueno, quedan poco, pero los futuros derechos ya no son lo que eran hasta ahora, perpetuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también sería bueno si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Gracias, senadora Allende. Tengo fe en la Convención Constituyente. Creo que ahí lograremos por fin un cambio estructural de fondo en la naturaleza jurídica del agua, de los recursos hídricos. Muy bien. Le ofrezco la palabra a, no sé, a quien quiere, Ulrike o Paul. Ustedes lideran ahora esta parte. No, muchas gracias y gracias por todos los comentarios y todas las preguntas, son todas muy relevantes. Antes de dar el pase al equipo, a Paul, a Juan José y Gabriel, mencionar que nosotros, Fundación Chile participó y es parte de la Mesa Nacional del Agua, ¿cierto? Ha sido invitada y ha participado desde el inicio. Y nosotros, por lo tanto, vivimos de cerca el proceso del armado, del desarrollo de la propuesta que hoy día está sobre la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Mencionar que en esa instancia habían distintas propuestas, ¿ya? Estaba la propuesta de la Subsecretaría y también estaba la propuesta de una Agencia Nacional del Agua que nosotros compartíamos y en el fondo era un poco
ciertos principios de la agencia que estaban cumpliéndose en ese momento con el trabajo que estábamos haciendo desde los territorios, ¿ya? Yo creo que acá la propuesta que está hoy día sobre la mesa y la propuesta que nosotros estamos haciendo se pueden vincular, y creo que genera un inicio de propuestas, al menos, que no teníamos sobre la mesa para discutir y de ahí consensuar y trabajar una propuesta óptima, ¿ya? Paul mencionó al principio de su presentación de que el Banco Mundial sugirió distintas alternativas en distintos plazos, y el primer paso era la subsecretaría en el Ministerio de Obras Públicas, y eso tenía que ocurrir, se proyectaba en ese entonces para el 2016, de manera de luego de eso transitar hacia una Agencia Nacional del Agua en el 2019. Nada de eso ocurrió, ¿cierto? Y ahora estamos sumamente atrasados con el primer paso, que sería la subsecretaría, y nosotros estamos planteando desde escenarios hídricos cuál sería el modelo, quizás no del corto plazo, sino que el modelo hacia el largo plazo, el modelo óptimo que consideramos sería el ideal, y considerando también todos los modelos comparados internacionales que nosotros hemos tenido en la vista y que hemos analizado profundamente para llegar a esta propuesta, y también desde el trabajo territorial, la visión y la perspectiva de los distintos sectores. Pero yo creo que lo que acá se tiene que hacer es un trabajo que inicia ahora, ¿cierto?, de ver sinergias. Hay aspectos de la propuesta de la subsecretaría que son muy positivos, que se debiesen recoger, y luego ver cómo se integra, y en definitiva la mirada de la cuenca, que no está en la propuesta de la subsecretaría, y entonces donde nosotros hemos hecho un trabajo más bien a la inversa, ¿no? O sea, desde el territorio, desde lo que tenemos nosotros, desde las instituciones que hoy día gestionan y operan los recursos hídricos, cómo desde ahí nosotros avanzamos en una organización a nivel de la cuenca, que es la unidad base de gestión reconocida a nivel mundial como la unidad desde donde se tienen que hacer todo el trabajo de coordinación mayor, ¿cierto? Y el nivel nacional pasa a ser un habilitador, pasa a ser una institución pública que habilita que todo esto pueda ocurrir descentralizadamente. Entonces, nuestro foco y la innovación que estamos haciendo, tal vez lo nuevo que estamos incorporando, es el enfoque de la cuenca a esta propuesta. Y yo creo que tiene que haber aquí una discusión para ver cuál es el sistema completo óptimo. Paul también mencionó que se ha hablado mucho, por ejemplo, desde el informe del Banco Mundial, sobre la cantidad de instituciones que hoy día tienen funciones y atribuciones para gestionar el agua, y que eso es parte del problema, ¿cierto? Y lo que menciona Paul en el análisis, en el diagnóstico, es que finalmente esta multiplicidad de instituciones no es un problema en sí, sino que más bien las funciones de liderazgo, ¿ya? Esas son las que hoy día no pueden estar dispersas. Las funciones de liderazgo tienen que estar concentradas en una autoridad nacional que las pueda de alguna manera mandatar y para coordinar el accionar de todas las otras, ¿cierto? Que van a ser funciones más operativas las demás. Entonces, son hallazgos bien relevantes que yo creo que análisis muy profundo, visiones territoriales también desde la experiencia del trabajo territorial con los sectores, con los servicios públicos, que yo creo que tienen que ser parte de la construcción que se tiene que dar de ahora en adelante. Entonces, yo creo que aquí estamos poniendo una alternativa que eventualmente complementa, que no es excluyente necesariamente. Nosotros podemos transitar hacia un modelo óptimo, pensando en qué es todo lo que podemos hacer corto, mediano y largo plazo con lo que tenemos y lo que tenemos que desarrollar desde ahora para que eso ocurra. Entonces, yo creo que esa es la discusión que necesitamos como país, y esto no se puede decidir entre cuatro paredes, esto tiene que ser trabajado de manera muchísimo más amplia, desde la visión de los territorios, y de esta manera es como nosotros hemos estado construyendo esta propuesta. O sea, decir que nosotros para desarrollar esta propuesta tuvimos reuniones con distintos sectores de todo el país y de varias regiones, ¿ya? Esto no fue trabajado solamente en el Maipo y en el Maule. Nosotros tuvimos reuniones con las organizaciones de usuarios, con los servicios sanitarios rurales, los gobiernos regionales, municipios de todo el país,
de todas las regiones. Entonces, ha sido un trabajo realmente amplio para llegar con una visión de cuál es este óptimo y bajo qué estrategia vamos a implementar esto hacia el corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que esto pone una propuesta sobre la mesa para seguir discutiendo y buscar nuestro óptimo. Nosotros, yo creo que merecemos como país una transición hídrica de verdad, con sentido de urgencia, pero hacia un óptimo, no hacia la medida de lo posible o lo que podemos hacer o lo que tenemos a mano, sino que lo que necesitamos para resolver la magnitud de crisis hídrica que tenemos y que vamos a tener. Y con eso doy paso al resto del equipo para responder las preguntas, Presidenta. Gracias, Ulrike. ¿Quién hará uso de la palabra? Paul, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, aquí yo creo que Ulrike se refirió al tema más particular, ¿cierto?, de esta diferencia, la importancia también de mencionar que todas las propuestas que se han construido en torno a la institucionalidad han surgido de iniciativas anteriores. En el país llevamos casi 30 años sacando iniciativas, diferentes diagnósticos que han develado más o menos la misma historia, los mismos problemas, y han decantado en unas alternativas que son muy similares. Yo no me quiero seguir refiriendo a lo que dijo Ulrike, yo creo que ella lo dejó más bien claro, pero aquí es también enfatizar que la propuesta que nosotros estamos estableciendo es una propuesta que es complementaria y, como dijo el senador Alvarado, yo creo que uno de los aspectos importantes sería integrar dentro de la discusión y dentro de las indicaciones del proyecto de ley tanto los organismos de cuenca, que es un aspecto que fue criticado obviamente dentro de la propuesta del Ejecutivo, como también la idea de una autoridad nacional. Aquí hay un punto importante también de destacar, que a diferencia del Banco Mundial, que propuso que una Agencia Nacional del Agua integre no solamente a la Dirección General de Agua, sino también a organismos públicos como es la Dirección de Obras Hidráulicas y la CIS también, nosotros lo que estamos estipulando acá no es un organismo de tanto peso, tan pesado, ¿cierto?, sino que estamos estipulando que la Dirección General de Agua, la que actualmente en el artículo del Código de Agua, ¿cierto?, del 299, que refiere a las funciones de planificación y las funciones que tiene actualmente la Dirección de Agua, que es la planificación de las fuentes del agua, la coordinación de los distintos agentes, el desarrollo de estudios e información para la protección de las fuentes, para la entrega de derechos de aprovechamiento y la policía y fiscalización, son funciones suficientes para poder coordinar el resto de los organismos. Y por lo tanto, sugerimos que las actividades de operación, como por ejemplo embalse, la CIS con todas las obras en sanitario y todo lo que es agua potable rural, ¿cierto?, los servicios sanitarios rurales, se mantengan en las funciones que tiene actualmente el Ministerio de Obras Públicas, siendo esta autoridad un ente coordinador. Aquí yo quería referirme también a un par de comentarios, y agradezco los comentarios porque son muy importantes para seguir enfatizando un poco lo que nosotros, los alcances de nuestra propuesta. Particularmente en los instrumentos de gestión y en cuanto a los planes estratégicos de gestión de recursos hídricos, de los cuales yo como funcionario público formé parte y estoy muy bien enterado. Los planes de gestión han sido un gran avance, los planes de gestión se han realizado en los últimos 20 años, incluso se han repetido en la última década en las mismas cuencas, ¿ya? Y han enfocado su propósito en levantar la información inexistente en algunos casos de las cuencas, y por lo tanto los planes estratégicos de gestión, ahora como están, entregan una información muy importante en cuanto a modelos de gestión, en cuanto a modelos integrados, ¿cierto?, y conocimiento de la cuenca, así como de soluciones e implementación de diferentes proyectos, una cartera de proyectos futuros. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los planes de gestión? Tienen dos problemas principales. Uno es que los planes se tienen que hacer cíclicamente, se tienen que hacer año a año. El problema de estos planes es que no sabemos si es que vamos a repetirlos en los próximos años o se van a mantener en carpeta y se van a hacer otros planes con una nueva metodología. Eso es un aspecto. El otro aspecto es también la mantención de los modelos hidrológicos que fueron levantados en los planes de gestión, también tienen que ser mantenidos y operados sistemáticamente año a año por alguien. Y aquí las capacidades de la Dirección General de Aguas, como está actualmente, no pueden hacerlo. Incluso
Esto se entrega, la ejecución, ¿cierto?, de estos estudios se entrega a organismos o instituciones de carácter privado, ¿cierto?, consultores para su elaboración, y por lo tanto estos conocimientos están quedando en los expertos y no está quedando en las cuencas, ¿cierto?, en los territorios. Y en último aspecto, y yo creo que este es uno de los aspectos más importantes, los planes de gestión tienen inversiones a largo plazo, plantean una cartera de proyectos. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ejecutar los planes, ¿cierto? ¿Quién va a ejecutar estas inversiones? ¿Quién va a ejecutar lo que se conversó, a través de actividades de participación importantes, lo que se discutió y se llegó a conclusión? ¿Quién va a ejecutar esto? Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos y que vemos identificado en la falta de una institucionalidad a este nivel de cuenca. En lo referido también aquí a la diversidad de cuencas que hay en el país, y es verdad, tenemos 101 cuencas, la consideración de si tomamos una cuenca o varias cuencas, yo creo que es una discusión muy importante y la tenemos que dar. Como nosotros estamos pensando, y el nivel de escala y el nivel de diversidad de cuencas, obviamente la solución más lógica sería integrar en un organismo cuenca, en un organismo técnico como es la agencia, varias cuencas. No así con los órganos de participación, ¿cierto? Los órganos de participación se debiesen dar en cada una de las cuencas, pero el órgano técnico va a tener la capacidad, por los tamaños de nuestras cuencas, que son relativamente pequeñas. Solamente yo les he mencionado el país de Israel, ¿cierto?, que no tiene organismo de cuenca. La superficie de Israel es la misma superficie del río Biobío, para que se hagan una idea de la importancia, y allá obviamente una autoridad nacional puede abarcar esa superficie. Pero en el país podemos tener opciones de agencias de cuenca, como también nosotros tenemos direcciones regionales, ¿cierto? Y tenemos direcciones provinciales. Podemos tener organismos técnicos en varias cuencas, y en aquellas cuencas que necesitan técnica, una mayor capacidad técnica, podamos establecer agencias en dichos territorios. Y por lo tanto ahí estamos tratando de solucionar este problema de la diversidad de cuencas, tratando de aglutinarlas en cuencas que tengan similares características sociales, hidrológicas, y aquí surge siempre la pregunta, ¿y por qué no a nivel regional, cierto? Es una definición que es política, no es una definición solamente técnica, ¿cierto?, como se han definido las regiones, y por lo tanto tiene que haber una discusión técnica al respecto. Pero está abierta esa posibilidad, y yo creo que esa definición se tiene que dar particular con los procesos de participación y consulta en los territorios. Yo puedo seguir conversando de otros temas, pero yo creo que el equipo también quiere hablar. Gabriel creo que tenía la mano levantada para referirme a otros temas más adelante. Así que ahí me detengo, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Vamos a saludar a don Diego Luna, que también se ha integrado a nuestra comisión. Muy bienvenido. Don Gabriel, ¿usted había pedido la palabra? Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, gran parte de aquellos temas fueron tocados tanto por Ulrike como por Paul, solamente dos, quiero hacer presente dos de ellos. La verdad es que la decisión de implementar alguna institucionalidad, sea esta u otra, es una decisión política, ¿no? Pero del punto de vista de qué se va a discutir, yo creo que en realidad son dos temas, ¿no? Porque recuerden que la institucionalidad es solo un medio, no es un fin. Para discutir la institucionalidad tenemos que discutir qué vamos a hacer con el agua, ¿no? Bueno, y una vez tomada la decisión, que en mi opinión debería ser consensuada para que esto tenga vigencia en el tiempo y sea sostenible, cuando discutes qué vas a hacer con el agua, recién allí buscas la institución que permite operar esa visión compartida. De manera de que si políticamente nos centramos en la discusión de la institucionalidad, es una discusión muy abierta, porque no existe la institucionalidad perfecta o única. No existe. Existen varias y miles, pero va a depender de la visión que tenga cada uno de los actores. De manera que yo creo que es bueno también hacer ese análisis. ¿Por qué planteo esto? Primero que nada, porque efectivamente yo creo que es absolutamente viable compatibilizar el proyecto actual con la propuesta de Fundación Chile, si es que tenemos resuelto el primer punto que acabo de plantear. Porque
nos tendríamos que dedicar a levantar una institucionalidad para resolver los problemas que discutimos antes, vale decir, en aquello que estamos de acuerdo, ¿eh? Y no en particular si una organización va a depender o de quién va a depender, porque eso en sí no es ningún aporte, esto no va a solucionar los problemas de agua, pero sí va a cambiar. Hoy día la institucionalidad es uno de los problemas que nos tienen crisis, ¿eh? La idea ahora es generar una institucionalidad que nos saque de la crisis. Pero para eso yo hablaría de esta visión compartida que deberían tener los distintos sectores y ojalá que pueda ser a través de un consenso amplio que permita abrir la discusión y no jugarnos solamente por una subsecretaría o una autoridad nacional. De manera que yo aprovecharía, insisto, creo que es absolutamente viable compatibilizar el proyecto actual, ¿no? Habría que verlo con más detalle. Finalmente, tal vez no tiene la misma relevancia de lo que han planteado mis colegas anteriores, pero sí yo lo quiero destacar. La concepción con la cual se trabajó este modelo también contempla una rendición de cuentas de lo que uno hace, ¿no? Es decir, si tú no aplicas la política hoy día en base a lo que se decidió, la política nacional, bueno, alguien tiene que responder por qué no se aplicó. Porque uno de los defectos que tiene la actual institución es el inmovilismo, ¿eh? En el sentido de que están pasando una serie de cosas al punto de la crisis hídrica. La verdad es que el Estado, la institucionalidad del Estado, no ha estado a la altura. Bueno, y si alguien pregunta, ¿pero por qué? La verdad es que uno cuesta saber a quién le tengo que preguntar esto, que por qué no estamos reaccionando adecuadamente o con la urgencia que necesitamos, ¿eh? Entonces, cuesta decir, bueno, pero ¿quién es el responsable? El modelo se basa en la política pública y en la planificación, ¿no? Esta planificación, que además fue participativa, es el que nos da la línea en las cuales las instituciones públicas o privadas tienen que alinearse y operar de esa manera. Pero efectivamente hay instituciones ahora que se van a dedicar a ver el monitoreo de por qué no se avanza. O alguien tiene que dar cuenta que si avanzamos o no avanzamos. Hoy día a lo mejor se ve un punto no tan relevante por el nivel de discusión que se ha dado acá, pero yo creo que sí es importante destacarlo en el sentido que hace una política que la hace sustentable en la medida de que se colocan metas claras y alguien responde por ello. Eso era, presidente. Muchas gracias, don Gabriel. ¿Se ofrece la palabra? ¿Algún otro invitado? Por senador. Le da la palabra a don Diego Luna y posteriormente senador Castro para que hagamos más consultas. Señor, muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, aprovecho de saludar a todos y todas las integrantes de la comisión y pedir disculpas por un imprevisto de agenda y no me pude sumar a la sesión. Solo quería agregar un par de temas, ¿no? Primero que cuando uno mira el panorama de la crisis en la cual estamos inmersos, en la crisis hídrica, en la cual está Chile inmerso hoy día, y que de a poco se están superando todas las predicciones, ¿verdad? En los escenarios que habíamos previsto, la crisis está comenzando a superar esas predicciones. La única forma de responder, o una de las únicas formas de responder a la crisis es desde los territorios, ¿ya? Entonces, cualquier institucionalidad, cualquier proyecto de institucionalidad que no contemple a los territorios de la cuenca está literalmente condenado al fracaso y no nos va a permitir responder a las crisis. Entonces, relevar eso como el elemento hoy día más neurálgico. Si bien es muy relevante la política pública, como se ha señalado aquí, hoy día tenemos la forma de enfrentar la crisis es lograr una verdadera descentralización en la toma de decisiones en materia hídrica, es decir, cómo vamos a utilizar, cómo vamos a repartir la poca agua que nos queda. Entonces, relevar ese elemento como una pieza neurálgica de la institucionalidad. Y lo otro, relevar también que, como bien mencionaba Gabriel, estoy seguro que el equipo lo mencionó antes, que nosotros hemos hecho un proceso participativo sin precedentes en esta materia,
y lo digo humildemente como miembro de la Secretaría Ejecutiva de Escenarios Hídricos, pero realmente se ha hecho un esfuerzo titánico y la institucionalidad desde los territorios, la institucionalidad desde las cuencas, es uno de los pocos temas que tiene consenso transversal, ¿verdad? Entonces, eso, Presidenta, solo relevar esas dos dimensiones, agradecer siempre a la Comisión por escuchar, por invitar a Escenarios Hídricos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Diego. Voy a entregar la palabra al senador Juan Castro. Tiene la palabra, senador. Gracias, Presidenta. Lo que yo le planteaba, que la semana pasada el ministro y el director de la DGA nos contaron de que habían, y nos iban a entregar un resultado de un estudio de gestión de cuencas del Maule, que habían mandado a hacer el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, por eso yo preguntaba si ese estudio se los había encargado a Fundación Chile, y no tenía esa respuesta. Y lo otro, si en todo en este plan de gestión, como resultado, como apoyo, si el agua desalada se considera o la consideran ustedes dentro de las soluciones que se pueden tener en una escasez hídrica como la que estamos viviendo, sobre todo en estas cuencas como la del Maipo, como la que vieron ustedes, y la del Maule. Eso, Presidenta. Gracias, senador Castro. Ofrezco la palabra a alguien de los invitados e invitadas que se haga cargo de la pregunta del senador Castro. Ulrike. Sí, Presidenta, gracias. Claro, lo que se están haciendo actualmente son planes estratégicos de gestión por cuencas, ¿cierto? Y se han estado definiendo desde la DGA grupos de cuencas que se han estado abordando. Ninguno de esos lo ha desarrollado Fundación Chile, sino que han sido otras especialistas y entidades que lo han desarrollado. Y están empezando a salir los primeros, ¿cierto? Los primeros informes y los primeros resultados de ese trabajo que Paul mencionó, ¿no? Tenía un fuerte componente desde la información, desde la modelación, ¿ya? Una de las debilidades que nosotros le vemos, lo que decía Paul, ¿no? O sea, cómo esto se va actualizando en el tiempo, estos diagnósticos, estas modelaciones que se tienen que ir repitiendo cada cierto tiempo para mantener vigente la información, porque esto es muy dinámico, además lo hemos visto, ¿no? Hoy día no tenemos claridad sobre eso y cómo cada territorio va a ir actualizando, y mucho menos tenemos claridad respecto de cómo estos planes que se han estado construyendo se van a traducir en la implementación de soluciones. También Paul mencionaba que una debilidad es que hoy día no se sabe quién ejecuta este plan, quién implementa este plan. Y nosotros vemos que los organismos de cuenca podrían ser los encargados de velar por la implementación y la ejecución de estos planes, ¿ya? Junto con todos los servicios públicos, digamos, relacionados, pero bajo esta coordinación, ¿ya? Y también una coordinación, por cierto, público-privada, ¿no? Porque hay muchas acciones que tienen que ser desarrolladas por los mismos sectores productivos también. Ahora, nosotros en paralelo hemos estado trabajando en mirar el Maipo y mirar el Maule, ¿ya? Y en relación a la pregunta sobre las soluciones y la desalación, son muy interesantes los análisis, son distintos. Los dos casos son distintos. En el caso del Maule, nosotros hemos visto que hay una brecha hídrica cercana a 200 metros cúbicos por segundo. Ese es el nivel de brecha que tiene la cuenca del Maule, que se produce en ciertos determinados meses del año, ¿ya? Principalmente en época de verano, ¿cierto? Cuando hay una temporada de riego, ¿no? En ese momento se da una brecha hídrica cercana a este valor. Pero luego, el resto del año, hay agua y hay también excedentes de agua, ¿ya? O sea, en el resto del año, lo interesante del Maule, por ejemplo, es que hay disponibilidad hídrica para abordar los caudales ecológicos, los caudales ambientales y los usos productivos, y además se producen de agua, ¿ya? Entonces, eso da cuenta de que con una buena gestión de
durante el año, ¿cierto? Donde tengamos la capacidad suficiente como para reservar, infiltrar estas aguas, por ejemplo, de excedente en los suelos, para recargar los acuíferos, ¿cierto? Tener reservorios de agua para almacenar una cantidad excedente, de manera que en la época de riego no generamos la brecha hídrica donde además estamos secando en algunos tramos el río, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con una gestión, y entonces con el agua, que el balance de la cuenca nosotros tendríamos como para trabajar, pero combinando toda la potencialidad de infiltración de agua en los suelos, ya usando todos los suelos donde se puede hacer, conservando el ecosistema que tenemos para la provisión y haciendo un uso mucho más eficiente del recurso. Si nosotros hacemos eso y una buena gestión de las temporadas de riego, nosotros podemos en el fondo abordar la brecha hídrica, que es muy alta en el Maule, pero se puede. Y en el caso del Maipo, la brecha hídrica es menor, pero es más permanente durante el año. Entonces es muy grave la situación del Maipo, porque se tiende a sostener la brecha durante todo el año y no tenemos muchos excedentes, ¿ya? Como es el caso del Maule. En ese caso del Maipo, lo que sí es una buena noticia también es que si nosotros hacemos todas las soluciones basadas en la naturaleza para infiltrar el agua lluvia y potenciar eso a través de técnicas de infiltración, y además hacemos toda la eficiencia en el uso del recurso, nosotros podemos abordar la brecha hídrica del Maipo, que se proyecta al 2050, según nuestra modelación, en torno al 92 metros cúbicos por segundo de agua. Ya esa es la brecha hídrica del Maipo proyectada como cuenca. Pero si nosotros hacemos esas dos cosas, o sea, las soluciones basadas en la naturaleza sumado a la eficiencia hídrica, podemos abordar la brecha hídrica también del Maipo, y en ninguna de las dos cuencas sería necesario las plantas desaladoras. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros podamos trabajar integralmente las cuencas y hacer este tipo de miradas en todas las otras cuencas del país, porque cuando entendemos los balances hídricos y el aporte de las distintas soluciones, incluidas las de la infraestructura natural, nos estamos dando cuenta que las medidas de corto plazo más óptimas son esas, y en este caso, en estas cuencas, no ha sido necesario, entonces no sería necesario la desalación. En vez de eso, nosotros estamos al revés, ¿cierto? Estamos proliferando plantas desaladoras, pero no estamos haciendo la protección de las fuentes de agua naturales que tenemos, ni tampoco estamos haciendo la eficiencia en el uso del recurso en nuestros sectores productivos. Entonces, estamos realmente al revés, y nosotros pensamos que lo que deberíamos hacer entonces son buenos análisis en cada territorio, gestionados desde cada territorio, de manera de tener carteras de proyectos óptimas, costo eficientes y al corto plazo. Las soluciones basadas en la naturaleza más la eficiencia hídrica son soluciones de corto plazo y de significativo menor costo que las grandes obras que estamos proyectando, que demoran 20, 25 o más años, ¿cierto? Muchas gracias, Ulrike. Presidenta, ¿Hay alguna otra? Paul quiere hacer uso de la palabra, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Yo solamente quería complementar lo que mencionaba Ulrike y en contesta de lo que comenta el senador. Con respecto a la desalinización, obviamente la desalinización es la forma más cara que tenemos actualmente de obtener agua dulce, y obviamente en algunos lugares del país es tal vez hasta la única forma actualmente por la sequía que estamos teniendo. Y obviamente ahora la discusión, y ustedes tuvieron una discusión hace unas pocas semanas sobre la estrategia nacional, ¿cierto?, de desalinización y cómo eso sigue. Aquí importante, y rescatando lo que en esa ocasión hablaba la senadora Allende, aquí es importante también establecer que los procesos participativos para el desarrollo de este tipo de infraestructura es importante, ¿cierto? Actualmente no existen impedimentos, sino que en las resoluciones de calificación ambiental y a través de los procesos de participación de los servicios de impacto ambiental es donde se está manifestando una preocupación con respecto a esto. Lo que nosotros proponemos también, y obviamente nosotros incluimos dentro del análisis las plantas desaladoras, obviamente con lo que menciona Ulrike, queda claro que estas son nuestras últimas opciones, porque son las más costosas y también tienen unas implicancias ambientales y sociales importantes,
pero sin embargo la estamos considerando. Pero la solución de otras iniciativas, cuando están todas las soluciones en la carpeta y en los procesos de participación, uno se puede dar cuenta de que estas soluciones pueden ser, a último caso, no privilegiadas por sobre otro tipo de soluciones. Sin embargo, habiendo dicho eso, otro aspecto importante, no solamente con obras de desalinización, ¿cierto? Estamos hablando también de obras de mayor tamaño, de embalse u otro tipo de obras de mayor tamaño, que obviamente han tenido un impedimento por parte de la sociedad, porque implican obviamente costos ambientales y sociales que no están debidamente medidos. Los procesos de implementación de todo tipo de obra debe integrar dentro de su diseño la participación, porque de esa es la única forma de que cuando se diseñe y se apruebe, ¿cierto?, y haya un consenso en los territorios para su implementación, se va a facilitar mucho la implementación, reduciendo los costos que estos procesos implican. Entonces, la idea nuestra también, y este es un aspecto importante de la propuesta de institucionalidad, es que los procesos participativos, si se mantienen constantes en el tiempo, pueden mejorar y reducir los costos que tiene la implementación de todas las soluciones que nosotros hemos tenido en la carpeta. Ustedes ven las carpetas de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, entre otras, y la idea aquí es, obviamente, bajo estos estudios que tenemos que hacer en cada una de las cuencas y entendiendo la diversidad de soluciones que existen, poder priorizar y implementar de forma más rápida y en atención a la crisis que tenemos las soluciones que necesitamos en los territorios. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Paul. ¿Alguna otra intervención de los colegas o nuestros invitados? Senadora Allende. Bueno, yo creo que falta, no hubo un comentario sobre el Código de Aguas, que vamos a votarlo hoy día en particular. Y la verdad es que no me queda muy claro cómo se va a compatibilizar. Yo entiendo que se podría aprobar, comillas, con más facilidad la creación de la subsecretaría, pero yo sigo sintiendo que la propuesta del Ejecutivo, que se supone que proviene de la Mesa del Agua, a la cual participó la Fundación Chile, sin embargo, tiene una mirada muy diferente. No está centrada en la mirada territorial y en la cuenca comunidad de base. Entonces, yo no siento muy claro cómo quieren compatibilizarla. Entonces, persisto en mi duda y también entonces reitero mi consulta. ¿Cómo quieren ustedes implementar su propuesta de institucionalidad? Porque yo no la veo tan sencilla ni siento que sea tan complementaria, salvo que algo se mencionó por ahí, en esta fase de transición, nos abocamos primero entonces a esta subsecretaría, algunas cosas positivas, que ha habido avances, todos entendemos la Dirección General de Agua, en fin, como una entidad que va tomando más fuerza en relación a otras en sus múltiples funciones y con las atribuciones que se las hemos ido fortaleciendo, para llegar después entonces a esta autoridad, digamos, fin, que sería como el siguiente paso. Me gustaría si se puede responder eso, porque yo me quedo con dudas, para ser franca, y agradecerles una vez más toda la voluntad de responder, pero yo creo que es importante poder aclarar esto, que además se hizo, bueno, no ha hablado todavía Juan José, Croco, pero se hizo mucho énfasis en el aporte nuestro y me gustaría entonces entender bien cómo creen ustedes que es posible hacer más compatible. Yo no la veo tanto. Además de eso, ¿para qué quiere que les diga? Este es un gobierno que ya le quedan 5 meses o 6 meses, no va a salir tan rápido esa nueva, todas las tramitaciones, ustedes saben, tienen sus tiempos y no va a salir tan rápido. De hecho, Presidenta, aprovecho de preguntar, yo entendí que la nueva institucionalidad de obras públicas tendría que pasar a recursos hídricos, entonces con mayor razón no va a salir tan rápido. Entonces, si esto tiene una cierta urgencia, porque como dice incluso todos ustedes, más Diego Luna, de que la respuesta tiene que venir de los territorios, desde las cuencas, comunidad base y con esta participación, como que no veo entonces cómo se compenetran o cómo resulta esta famosa compatibilidad. Te llamo, estoy en recursos hídricos. Gracias, senadora Allende. Justamente Juan José Croco solicitó la palabra, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Voy a tratar de hacerme cargo de las dos preguntas, en el fondo. Yo creo que el apoyo que le estamos pidiendo a ustedes, senadores,
más que como legisladores, viene en la línea de su rol como actores relevantes del territorio. Ustedes representan en el fondo los territorios a los que fueron elegidos. Y existen varias iniciativas que incluso muchos de ustedes han patrocinado en sus territorios que son absolutamente coherentes con esta propuesta de nueva institucionalidad. De hecho, partíamos en la sesión de hoy con la solicitud de la presidenta de patrocinar la mesa de agua de la región de Coquimbo. Efectivamente, esas instituciones esas figuras de participación son muy necesarias y muy coherentes con la propuesta de una nueva institucionalidad que surja desde el territorio. Y donde se hace compatible con las velocidades, además, de tramitación de los proyectos de ley, es por el simple hecho de que el territorio puede hacer todo lo que no esté expresamente prohibido hoy día en la legislación. Entonces podemos ir, en el fondo, avanzando sin tener un marco normativo, en el fondo, que lo habilite, sin tener una estructura legal, en el fondo, que hoy día una ley de mesas hídricas por cuenca, por ejemplo, que vaya reconociendo esta necesidad de tener una mesa donde puedan dialogar todos los actores relevantes de las cuencas y empezar a ponerse de acuerdo. Efectivamente, la propuesta de una subsecretaría del agua es un primer paso. Hoy día no creo que existan buenas o malas ideas a priori. Tenemos que probarlas todas y lo más rápido posible, y equivocarnos y probar de nuevo lo más rápido posible. Sí, también necesitamos el apoyo de ustedes en el momento de empezar a hacer las indicaciones necesarias para que, por ejemplo, una subsecretaría del agua el día de mañana no se transforme en un obstáculo para lo que viene. No se transforme en un obstáculo, por ejemplo, para habilitar a las cuencas, constituir y desarrollar estos organismos de cuenca. Creo también el apoyo de ustedes es sumamente necesario desde una perspectiva financiera. A ustedes les toca tramitar y velar por la ley de presupuestos cada año. Y en ese sentido, en el fondo, uno de los grandes dolores de cabeza que teníamos cuando yo estaba en la DGA y estamos viendo desde afuera, es a la hora de ir a pelear el presupuesto. Hoy día contamos más de 50 instituciones con competencia en recursos hídricos, muchas de ellas en el fondo que dependen de la ley de presupuesto, pero cada una de ellas se relaciona con el Ministerio de Hacienda y con sus presupuestos de forma independiente. Nos deja callado pensar, oye, el presupuesto del Estado que se destina a recursos hídricos, ¿por qué no tiene una mirada conjunta? ¿Cuál es la visión, en el fondo? ¿Cómo hacemos conversar las iniciativas económicas, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Riego, de INDAP, de la DGA, de OH, en el fondo, y sumamos, en el fondo, instituciones? O sea, hay mucho que todavía podemos hacer, en el fondo, sin que necesariamente se convierta en una ley desde los territorios. ¿Cómo van conversando, en el fondo, la idea de la Subsecretaría del Agua? Efectivamente, o sea, es de toda lógica que el MOP, a lo menos, que tiene competencia en recursos hídricos, pueda unificar su gestión bajo una estructura común. Como digo y como decía recién, es un buen primer paso, pero efectivamente no soluciona toda la ecuación. Creo que también tira líneas que son interesantes y que conversan con la propuesta que nosotros estamos construyendo de una nueva institucionalidad, porque es necesario que el día de mañana la autoridad del agua, en el fondo, tenga la potestad de levantar el teléfono y cuadrar a todos los ministerios con competencia en materia de recursos hídricos, y no tener que andar pidiendo permiso y el apoyo y el endorsement de otra institución, en el fondo, para ir a alinear a las otras subsecretarías. Esboza de alguna manera ese rol de coordinación a través de una subsecretaría que habría que revisar y ver cómo se refuerza y cómo se logra efectivamente que el día de mañana la Autoridad Nacional del Agua agarre el teléfono y pueda cuadrar a todas las instituciones con competencia en recursos hídricos. Creo que, y aquí quizás me salgo un poco del libreto, pero creo que tenemos que transitar hoy día a un énfasis entendiendo el agua como un tema de seguridad nacional. En definitiva, el agua la necesitamos para la vida, para nuestros ecosistemas y para la actividad económica del país hacia el futuro. Viendo los pronósticos del cambio climático, en el fondo, nuestro país se tiene que poner
a la delantera, en el fondo, de todas las iniciativas en este sentido, y a la delantera de la innovación también. La tasa de la velocidad que tenemos que innovar, tanto en materia legislativa como regulatoria, en el fondo es súper importante. O sea, y haciéndome cargo un poco de lo que se refería al Código de Agua. O sea, el gran desafío ahora que vamos a tener por delante es, bueno, cómo se va a implementar, y esos reglamentos, en el fondo, que se prometen respecto al Código de Agua, tienen que estar operando idealmente al día siguiente. Con eso trato de responder un poco la pregunta, y creo que hay un desafío a la hora de hacer compatible este proyecto de ley de Subsecretaría del Agua. No creo que sea la última palabra ni la solución definitiva al problema que tenemos, pero en el fondo sí permite tratar el tema, a lo menos. Muchas gracias, Juan José. Diego Luna Quevedo, ahora veo el apellido completo. Diego Luna Quevedo tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Solo tomar el punto que planteaba la senadora Allende. Si uno hace una primera mirada, ¿verdad? La senadora Allende planteó la interrogante de si esto es compatible, ¿no? Me mencionó ese concepto. Si uno hace esa lectura desde el punto de vista profundo, a primera mirada, uno podría decir que no, ¿ya? Porque los espíritus de ambos, del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo y del que estamos presentando nosotros, estructuralmente son muy diferentes, ¿verdad? Ahora, las opciones en términos de cómo poder seguir esto, hay dos opciones, ¿no? Y acá queremos como plantear dos opciones bien abiertas. Una es que tratar de introducir a través de una indicación al actual proyecto de ley la noción del organismo de cuenca. Esa es una opción que es factible, ¿ya? Sin embargo, como decía Ulrike, y como también dijo Juan José, si queremos hacernos cargo del tema, tenemos que ir al cambio estructural, ¿ya? Ulrike mencionó en una de sus intervenciones como esta noción de que estamos haciendo cosas en la medida de lo posible, y de que eso es lo que nos está sumiendo en la crisis cada vez más, ¿no? Entonces creo que el óptimo es un nuevo proyecto de ley que se haga cargo de manera estructural del tema. Me da la impresión, senadora Allende, de lo que usted mencionaba, que si bien podemos intentar, o si bien se puede intentar relevar el organismo de cuenca a través de indicaciones en el actual proyecto de ley, estamos hablando de proyectos de ley que están concebidos desde lógicas totalmente diferentes y de a ratos incompatibles. Muchas gracias, Diego. 30 segundos. Yo creo que él tiene toda la razón. O sea, a mí lo que me queda claro es que hay dos lógicas, una superestructural y otra de los territorios. Yo creo que en materia, para poder ver de qué forma podemos ir trabajando estas miradas en el proyecto de ley que está presentado. Creo que ahí en el espacio está en obras públicas, hemos pedido que venga también a nuestra comisión. Creo que ahí se puede hacer un buen ejercicio de búsqueda, si es posible, de aunar estas dos lógicas o coordinarlas o hacerlas conversar dentro de una misma propuesta. Eso creo que va a ser un ejercicio complejo pero interesante. Senadora Allende, y después no sé si hay alguien más de nuestros invitados, porque ya estamos llegando al término de la sesión del día de hoy. Sí, 30 segundos. Bueno, es que justamente don Diego Luna Quevedo me interpretó muy bien, y por eso yo tengo una duda muy de fondo, y lo veo muy difícil. En segundo lugar, quiero decirle que no tengo muchas expectativas de que nosotros podamos, en el actual proyecto que se está tramitando y que llegará a nuestra comisión, por la vía de las indicaciones, por la simple razón de que nuestras indicaciones van a ser todas inadmisibles, no podemos crear organismos públicos, nuevas funciones, lo que conocemos. Entonces, nuestras limitaciones son muy grandes. Eso es lo inmediato. Y lo de fondo es, como ya lo expresó muy bien, o me interpretó muy bien, por eso que tengo serias dudas de que podamos hacerlo tan incompatible partiendo de dos miradas que son bastante diferentes. Lo otro es que haya otro proyecto diferente, pero nuevamente la pregunta, ¿quién lo va a presentar? Tiene que tener las atribuciones y las competencias para hacerlo. Y si no es el gobierno, porque tiene esta otra mirada que está centrada en el proyecto de la subsecretaría,
no entiendo mucho, lo propone Fundación Chile y bueno, o nosotros nos hacemos cargo, si hay una propuesta de un proyecto legislativo, lo proponemos dentro de nuestras limitaciones, jugando con las inadmisibilidades, es una alternativa. Eso es en definitiva lo que yo veo, Presidenta. Por eso señalo que será un momento importante cuando podamos debatir el proyecto y ahí hacer este debate que por cierto es muy desafiante, pero es necesario. Creo que es importante incorporar la lógica del territorio en la transición urgente a un cambio profundo en la gestión de los recursos hídricos. Tenemos que hacer ese debate, creo yo, amerita en el momento en que abordemos este proyecto de ley. Sin embargo, nosotros los territorios, al menos personalmente los territorios, me ocupo de ir generando una cultura porque yo creo que podemos hacer muchas normas, muchas leyes, pero si no incorporamos, ¿cierto?, en nuestro trabajo cotidiano con las comunidades, la lógica del territorio, empoderar a los territorios, como estas mesas que generalmente yo estoy impulsando, se va creando también en los usuarios de las cuencas, de que los usuarios de la cuenca no son solo los canalistas, no son solo las fuentes de vigilancia, sino que son todos los ciudadanos que están en torno a una cuenca. Entonces, yo creo que eso también es importante, ir haciendo ese ejercicio de empoderamiento de la ciudadanía de las cuencas. Entonces, por lo menos mientras tanto, promover este tipo de espacios locales, territoriales, con todos los actores, en una participación activa, creo que también ayuda. Bueno, no sé si hay alguien más, pero estamos al término de nuestra sesión. No queda más que agradecer a Fundación Chile, a Ulrike, a Paul, a Juan José, a Gabriel, a Diego Luna, alguien, está ahí Claudia, agradecerles a todas, a todos su presencia, este importante aporte que, por cierto, nos generará un gran desafío en el debate legislativo y haremos todos los esfuerzos porque sea parte de una ley. Creo que ese es el gran desafío, el gran compromiso con nuestros territorios, por invertir la lógica de la gestión de los recursos hídricos. Así que muchas gracias colegas, y por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, presidenta. Muchas gracias, senadora.